el tema de las relaciones, porque en eso estábamos, ¿no es cierto?, justamente con el tema de Bolivia, fronteras, cuán estricto, cuánta historia hay en estas relaciones. ¿Qué te parece, Marco? No, sí, el tema de los inmigrantes, que era el tema de todo este tema internacional, no tiene que pasa por que no exista un concepto de humanidad y de no aceptar los inmigrantes, y tenemos claro que hay muchos inmigrantes que quieren y buscan trabajar una nueva oportunidad porque salen de países donde hay totalitarismo, donde no hay democracia, en donde tienen que huir. Eso es el resultado de países donde se perdió la democracia, en donde la gente hoy en día ya cansada de ver de que le han mentido estos políticos, tienen que emigrar. El problema grande que tenemos en Chile es que tenemos una puerta abierta en donde no hay control fronterizo. No es lo mismo que entre un inmigrante por la puerta con sus papeles, con sus documentos, que podamos claramente saber quién es, cuál es su historial jurídico, estoy hablando en esto, porque aquí el problema es que ha entrado una cantidad de delincuencia, de armas, de droga, y ese es el gran problema que nosotros tenemos. Y no olvidemos que quién fue la señora Bachelet, la que ella, yo digo, nos vendió ante la ONU por un cargo de alta comisionada, firmó un convenio y por eso que empezaron a entrar más de 150.000 haitianos en el periodo de ella. Y luego, posteriormente, el Sebastián Piñera, teniendo que respetar los acuerdos y los convenios ya establecidos con la ONU, dejó entrar una otra cantidad de migrantes, y por eso que también tenemos esa crítica a donde él simplemente postergó los intereses de Chile por los intereses de las Naciones Unidas. Y aun cuando creo que la Hay una emigración, mirada crítica también en eso, por ya. supuesto, porque lo que nosotros tenemos que considerar es de que existe un alto porcentaje de gente que no quiere trabajar, que viene a delinquir, y por eso tenemos el Tren de Aragua, por eso que tenemos un montón de mafias, crimen organizado, tenemos secuestro y cosas que antes en Chile nunca teníamos, y se nos ha dicho, esto fue importado, esto fue traído a Chile, ¿ya? Y eso por una mala política migratoria. Si aquí no estamos, no podemos decir que no hay corazón ni deseo de que la gente salga adelante, no hay problema con que los grupos del agro quieran y necesiten mano de obra, pero esa gente que entre por la puerta, entre con documentación, entre como corresponde, no de manera ilegal. Y lo que está pasando con Estados Unidos es el resultado de las malas relaciones internacionales, porque Chile hizo un empadronamiento y luego le entregó carnet de identidad, y usaron a Chile como un paso fronterizo para luego llegar a Estados Unidos y allá seguir delinquiendo. ¿Y quién es el responsable? El gobierno actual, que ha tenido muy malas políticas, que no sabe de relaciones internacionales. Es él, nuestro presidente, que se ha peleado con medio mundo. Y los problemas que tenemos de grandes aranceles impuestos por Estados Unidos es porque nuestro presidente se ha dado el lujo y el gusto de decir tonteras y meterse con uno tan grande como Estados Unidos. Entonces, yo creo Ya. que no hay Por que ahí ser está honesto su visión más en bien este crítica tema. del momento actual que viven las relaciones, pero de todas maneras con claridad respecto de que las relaciones con los vecinos tienen que estar y se van a dar Sí, por naturalmente siempre. supuesto. Oiga, quiero que nos vengamos al país porque hay un tema que también fue propuesto en la minuta previa del día de ayer y creo que es bien interesante. Estamos a 20 de octubre. Hace 6 años atrás, en el 18 de octubre, el 18O, ¿no es cierto? Amanecimos con un país que en esa semana tuvo contingencias y fenómenos políticos o de movilización social que no se habían visto en mucho tiempo y que son conocidos como el estallido. A 6 años no hay una visión, por cierto, hay miradas más bien de trinchera muchas veces, pero también hay gente que ha tratado de hacer un esfuerzo en levantar la mirada y saber lo que estuvo pasando en ese minuto, cómo se desarrolló a posteriori con pandemia de por medio y durante estos años, porque efectivamente también hay quienes advierten que este tema no está resuelto, lo que pasó el 18 de octubre. Quisiera que eh, éramos un minuto, diéramos una vuelta sobre el tema del 18 de octubre, y en ese sentido quiero partir con una mirada a 6 años con ese tema en particular. Porque lo viviste directo, lo viviste también en tu propio espacio, ¿no es cierto? Cotidiano, laboral. Ahí te tocó observar esto desde la calle, en Puerto Montt, y también, obviamente, lo que pasó en las distintas ciudades de Chile. Sí, mira, yo creo que es bien reciente todo lo sucedido, y yo creo que hay que pasar un tiempo más prolongado para tener una visión un poquito menos acalorada y afiebrada, digamos. Entre los afibrados yo no me cuento, pero me parece que es difícil hoy día analizar este tema. Pero, por ejemplo, Pero, ¿crees que pero hubo sí, plan? pero ¿Crees que sí, hubo pero sí me plan? parece a mí importante señalar que al 18 de octubre no se llegó por casualidad. Y eso yo siempre lo voy a señalar. Lo que pasa es que
cuando analizamos lo sucedido en ese tiempo, a veces nos quedamos con lo malo, nos quedamos con todo lo que fue la violencia que se desarrolló, la destrucción de la que fuimos testigos, que eso es delincuencia pura y dura. A mí no hay que perderse en esos temas. Pero yo creo que hay que distinguir esa situación que yo creo que todos condenamos, hechos violentos, hechos delictivos que todos condenamos, o por lo menos yo me sumo a la condena de aquellos hechos, con lo que fue la legítima demanda de parte de una ciudadanía que está un poquito cansada de ver cómo los problemas que tienen que ver con su situación cotidiana no se resuelven a pesar de todo. Yo soy de los que postula la tesis de que no habría sido fácil movilizar a tanta gente si no estuviéramos experimentando ya en este tiempo lo que es un proceso de culminación que partió allá en los 80 con este nuevo sistema de AFP que se instaló en nuestro país. Muchos de los que protestaron son gente que se está pensionando en este tiempo y que está viendo de que esa promesa que se hizo al principio no se cumplió. Entonces son situaciones muy complejas. ¿Por qué? Porque finalmente hoy día eso redunda en que tú llegas a viejo, pensionado, y sin embargo llegas después que has trabajado toda una vida, te toca vivir una vida miserable porque no hemos sido capaces, el Estado no ha sido capaz de poder proveer servicios que hagan que tu vida sea bastante más decente cuando tú ya la estás terminando. Eso es una cosa. Uno revisa el tema en materia de salud, en materia de educación, y uno se va dando cuenta que a pesar de todo, a pesar de grandes esfuerzos que se pudieron haber hecho, hay muchas necesidades insatisfechas. Y son insatisfechas también porque nosotros no nos podemos quedar con la foto de lo que era el país cuando asumió postdictadura, cuando asume la concertación de partidos políticos, que comenzó a dar soluciones efectivamente en materia de vivienda, en materia de salud, como bien digo, en materia de educación, empezó a dar soluciones. Cada día hemos ido aumentando las provisiones en materia de derechos sociales, sin duda, pero una ciudadanía que alcanza un nivel determinado en algún minuto, dice, yo necesito y exige más. Y es ahí donde la clase política, los gobernantes tienen que ser capaces de estar a la altura y ser capaces de visualizar, ¿de qué se trata esto de hacer gobierno durante 4 años? ¿De qué se trata de generar políticas públicas? ¿Hacia dónde queremos apuntar con estas políticas públicas? Hoy día se discute acerca del tema del sueldo mínimo. La derecha critica fuertemente esto de que se haya instalado el sueldo mínimo sobre los 500.000 pesos. Sin embargo, hubo empresarios que a propósito del estallido social salieron a decir que en Chile no podía haber nadie que no ganara un sueldo inferior a 500.000 pesos. Y era el momento de ponerse al día en la deuda que existía en ese sentido. Propios empresarios. Y eso en ese minuto a nadie le llamó la atención. Hoy día, cuando se toma distancia, cuando las cosas se enfrían, pareciera que nos empezamos a olvidar de que ese famoso estallido social que permitió que fueran millones los chilenos que desfilaran a lo largo y ancho de este país por demandas legítimas, pareciera que empieza a mirarlo con más distancia y pareciera que los problemas que no se solucionaron y no se han solucionado, no importa, sigamos sin solucionarlos, y en una de esas quién sabe qué va a suceder en el futuro, porque la historia es cíclica. Marco Melo, ¿qué le parece a usted el tema 6 años del estallido? Sí. ¿Qué visión tiene? ¿También vivió? ¿Dónde lo viviste también así de sorpresa, Marco, en tus actividades cotidianas del octubre 18? Sí, yo trabajaba en esos años como conductor de Uber dentro de mis horarios disponibles y vi y tuve la oportunidad de trasladar a muchos venezolanos y me hago muy responsable de esto porque conversaban y cómo yo los trasladaba al aeropuerto. De llegada y de salida al aeropuerto, hacia Punta Arenas, vamos a ir a quemar allá, los escuché. O sea, había gente que se había concertado. Sí, y estoy hablando con mucha objetividad, los escuché y conversé con ellos, venezolanos y chilenos, que de Puerto Montt se iban a Punta Arenas a hacer vandalismo en esa ciudad. Los iba a buscar al aeropuerto porque llegaban acá a hacer vandalismo.
Así que a mí no me puedan decir de que esto es que la gente espontáneamente, no, esto fue planificado, fue organizado y fue un estallido delictual. Yo trasladé a muchos de estos venezolanos como Uber. ¿Y por qué no lo llevó ante Carabinero No, al tiro si sabía sí, que iba a claro, cometer un como- delito? Pero que No, dejemos no, que- no. Oye, que estoy termine- hablando yo. No, no, pero Esto está bien, fue un está bien, está estallido bien. delictual, desestabilizaron al país, quemaron iglesias, quemaron negocios, quisieron hacer un golpe de Estado, quisieron derrocar a un país, a un presidente electo. Yo creo que hoy lo que nosotros tenemos que entender es que lo que quisieron fue simplemente desestabilizar la democracia, no aprueban, y ellos creen, y todavía siguen sosteniendo que la violencia es como una manera legítima de lucha, y eso no es así. Somos un país democrático, un país que nos creemos realmente... ¿A quiénes te refieres particularmente, La Marco, con izquierda, esto? La pues, izquierda, la pero la izquierda. izquierda es grande, es No, sí, amplia, es desde la democracia cristiana hasta Desde ahí para el adelante, PC. cuando estamos hablando de que Ya. la gente desfiló, no, la gente no desfiló, la gente salió, mucha gente salió y se secuestraron las cosas que realmente a la gente le interesaba, se secuestró estas necesidades de la gente, se aprovecharon de esto y se tomaron las calles para luego llegar al poder y nada de lo que ofrecieron cumplieron. Y tal como tú dices, la insatisfacción, pero quemaron el país entero, quemaron iglesias, quemaron todo. Atacaron a carabineros. ¿Cuántos carabineros quedaron heridos, maltratados? ¿A cuántos carabineros hasta el día de hoy se han acusado? ¿Ya? Y que hoy en día la justicia lo está absolviendo de todo tipo de denuncias falsas que se hizo contra ellos. La izquierda, no olvidemos todo lo que hizo la izquierda de decir que en los metros violaban a las mujeres, que habían violación a los derechos humanos y nada de eso. Y luego salió Mico, presidente de los derechos humanos, diciendo que eso no era verdad. Entonces, ¿y por qué lo sacaron ahí como el director del Instituto Nacional, del Instituto de Derechos Humanos? Porque él fue claro y decir, aquí no hubo violaciones sistemáticas de derechos humanos, hubieron situaciones particulares y complejas. Y tal como usted decía, que existan 3 o 4 carabineros que cometieron exceso, no es lo mismo decir que carabinero salió a quebrantar y a romper y querer matar o dejar a la gente herida, porque sí, ellos se tuvieron que defender de un ataque brutal. Oye, yo creo que hoy, Yané Jara, que fue parte de ello, que se puso la polera Matapaco, debería pedirle perdón a Carabinero, debería pedirle perdón a Chile, porque ella fue la que salió a las calles junto con Boris, junto con Vallejo, junto con todo el Frente Amplio, salieron a las calles a incitar a la violencia, a quemar, a robar. Dime tú que fue natural y espontáneo que 26 estaciones de metro simultáneamente fueran quemadas con acelerante. No puede ser normal que llegaran camiones a la Alameda simplemente botando una cantidad de... Todos hemos esperado que No, avancen las investigaciones no, y no avanzan las no avanzan, investigaciones. no van a ¿eh? seguir avanzando porque a la izquierda no le interesa que se demuestre que ellos estaban detrás de todo esto. Gracias, Marco Melo. ¿Qué tiene que decirnos el candidato Alexis Oces? Ya, yo creo que aquí hay varias cosas. Primero Eso. escuchamos al representante de KAK planteando que hay movilizaciones que no son tan justas, cuando hace 2 o 3 semanas estaba muy feliz porque en Nepal se habían movilizado y echado un gobierno abajo. Entonces, yo Fueron encuentro los que hay... propios comunistas que se echaron Entonces abajo. hay una contradicción de cuando uno acepta o no acepta la movilización social. Y eso es un factor democrático. En la democracia que nosotros estamos respetando, en la democracia que nosotros estamos viendo, entendemos que la movilización social y la movilización de masa es esencial para, al fin y al cabo, conseguir y respetar derechos sociales. Es una expresión de la democracia la movilización La social. violencia. Ahora, que la movilización social, bajo ciertas circunstancias, lleve a actos delictuales a violencia, eso no es justificable, pero debe ser comprendido y analizado en su propio caso. Y deben hacerse las investigaciones oportunas. Cuando alguna persona que está en política, alguien que va a estar estudiando Derecho, plantea, es que yo escuchaba tal relato, iba en un Uber, yo me pregunto, ¿y si tú estás escuchando a una persona que está vanagloriándose de que va a cometer un acto delictual, ¿por qué no te desviaste y fuiste a Carabinero? ¿Por qué no fuiste en ese momento ante la policía de investigación y decir, esta persona es un posible delincuente? Entonces, ¿te vuelves un cómplice? ¿Has trabajado Entonces, ¿sabes las políticas de privacidad de los pasajeros? ¿puedo terminar? Pero Muchas tú lo estás gracias. diciendo Sí, así. y he trabajado de Uber Caballero varias veces. Ya, ¿Ya? entonces tienes que entender Entonces, que es política de voy a privacidad. seguir. A ver, Pero ven, cuando sí, uno sí. está ante un delito flagrante, la obligación de un ciudadano bueno, la obligación de una persona correcta es acercarse a la institución correspondiente para informar el delito.
Entonces, bajo lo que me dice don Marco Melo, que si un contrato lo obliga a quedarse callado cuando estén golpeando, maltratando a una persona y ella es cómplice, o sea, y ella está mirando, se va a quedar callado porque el contrato lo obliga. Eso Entonces, no es verdad. tenemos una moral que hay ambigua. Aquí hay que entender algo. La movilización del 18 de octubre que inicia, que genera su vertiente más potente el 18 de octubre, porque llevaban gente movilizándose más de un mes, que eran sobre todo secundarios en Santiago, y que en Puerto Montt llega el día 19 de octubre, o hacia el sur se extiende el 19 de octubre. Hay dolores que aún no se han resuelto. Dolores como básicamente que sigue un ahorro forzoso, pero que no te da pensión ni jubilación, porque al fin y al cabo seguimos teniendo personas de primera categoría y personas de segunda categoría. En Chile hay personas que se jubilan y por lo tanto reciben el 85% de lo que son sus últimos sueldos. Y hay personas que simplemente reciben su ahorro forzoso que no alcanza a cubrir más de el 10% de su último sueldo. Y tenemos que darle con PGU básicamente para darle un nivel de subsistencia, algo a lo cual su partido se negó. Además de eso, tenemos cosas como que el sistema legislativo, al cual yo estoy postulando, don Marco está postulando, no hace la pega. Si la semana pasada no pudieron sesionar un día porque no llegaron a trabajar. Y si yo recuerda bien cada uno de los que está escuchando, cada uno, en Chile pocas veces el Congreso había legislado tan rápido como con la presión social que tuvieron en la calle. Entonces, ¿a mí qué me dice eso? Que la única forma de quienes son electos puedan legislar por los intereses de la clase trabajadora y las personas, la persona de pie, el ciudadano de pie, es cuando las personas están organizadas y si es necesario generar una movilización que genere presión social. Ahora, eso no debe llevar a los niveles de violencia que tuvimos, que nos daba simplemente que nuestro Estado democrático no estaba dando el ancho. Gracias. ¿Réplicas? Por supuesto, A ver, Marco. no puede ser de que al final usted ve, el Partido Comunista siempre valida la violencia, valida estas expresiones de forma, y la gran pregunta a la gente, ¿estamos mejor que antes del 18, después del 18 de octubre? ¿Estamos mejor? Llegaron al gobierno ustedes, usaron la calle, usaron la violencia y llegaron al poder. ¿Chile está mejor? No, está peor. Estamos peor que antes, peor en educación, peor en salud, peor en seguridad. Y usaron la fuerza, y abusaron de la buena fe de la gente que creyó que ustedes iban a hacer el cambio. Y hoy tenemos problemas serios porque además de llegar al poder sin tener las competencias, que es el primer acto de corrupción, de querer estar en un lugar en donde no tienes las competencias. Y vamos a tocar seguramente el tema de la electricidad, que cuánto dinero hemos tenido que pagar de más por un gobierno que no sabe hacer la pega. Ese es tu gobierno, no sabe hacer la pega. Tiene gente incompetente, lleno de amigos, lleno de apitutados, que en vez de estar preocupados realmente de los intereses, preocupados de las cosas. Hoy en día, que la gente salió a marchar por no más AFP, ahora nosotros le estamos prestando plata de nuestras imposiciones al gobierno. Cosut, su intervención. Sí, no, mira, yo, a ver, es bien acalorada la discusión, Sí. pero en lo personal pienso que el proceso que se vivió 6 años atrás, todo de movilización de mucha gente, yo creo que sacando un poco esta parte un poco afiebrada en la discusión, me parece que lo que es importante poner en el centro es que los problemas no se van resolviendo a pesar de todo lo que hemos conocido, y lo que yo echo de menos es una clase política que sea capaz de sintonizar con los problemas de la gente efectivamente. Y los problemas de la gente no solamente es generar temor en la población y decir que mira, aquí estamos llenos de delincuentes, que el tema de la seguridad, que es muy importante, no me cabe la menor duda, sino que también es decir, a ver cómo nosotros vamos a proyectarnos para los próximos años que se vienen. Yo echo de menos una clase política que sea capaz de pensar en el país para los próximos 30 años y con la honestidad suficiente que les permitiera pensar efectivamente en cómo nos vamos a poner de acuerdo para poder solucionar problemas como el tema de las pensiones. Yo discrepo con Marco en lo que se refiere al tema de las pensiones. A mí me parece que hoy día estos son pequeños avances y un sector amplio que está representado en el Parlamento, de donde se excluyen efectivamente los republicanos, José Antonio Kast, candidato que tú apoyas, Marco, porque ellos no apoyaron la PGU, dieron espacio, permitieron que efectivamente hoy día, a partir de hace un mes atrás, mucha gente, muchos jubilados pudieran ver que sus pensiones se ven un poquito más abultadas para efectos de poder permitir
que la vida de nuestros ciudadanos, que después que han trabajado durante toda su vida, han trabajado por muchos años aportándole a este país, sea una vida que cuando ya llega el momento de la vejez, cuando llega el momento del invierno para cada uno de ellos, que para donde vamos nosotros también, sea una vejez digna, que personas que puedan vivir sus últimos años con dignidad. A mí me parece que después de haber trabajado toda una vida es lo menos que nos merecemos. Y todos estos pequeños avances que se han ido logrando y estas pequeñas conquistas que se han ido generando, yo lo que lamento es que sean en función de la presión social, porque efectivamente tuvimos una clase política que resolvió varios de los problemas que estaban ahí dando vueltas, ¿cierto? Lo resolvió muy rápidamente en el Parlamento. ¿Por qué? Porque sintieron temor, porque se sintieron atemorizados, porque se dieron cuenta de que parecía que habían estado viviendo durante muchos años una vida de lujos, una vida que solamente es capaz de vivir el 1 o 2% de la población en Chile, en circunstancias que ellos no se dedican al emprendimiento, no son empresarios, pero sin embargo pareciera que cada uno de estos parlamentarios nuestros administra una pequeña pyme que les permita vivir bien. Y lo que es más dramático de esto, que en esa parte se les olvida, en este caminar, que lo que necesitamos es servidores públicos, gente que quiere y se interese por el bien común. Y cuando yo me intereso por el bien común, yo estoy en condiciones de poder ceder muchas veces parte de lo que yo pienso, porque en definitiva de lo que se trata es que logremos grandes consensos, grandes acuerdos que puedan solucionar problemas de la gente. El estallido social, Marco, discrepo absolutamente contigo. El estallido social, yo distingo. Una cosa son los delincuentes, una cosa son los hechos de violencia, y eso hay que condenarlo aquí y en la quebrada del Ají. Pero otra cosa bien distinta es la legítima, el legítimo derecho que tiene la gente a poder demandar, a poder exigir que sus demandas sociales puedan ser también satisfechas por una clase política que a veces da cuenta de una absoluta indiferencia frente a los problemas de la mayoría de los ciudadanos. Don Iván, 9:59, podemos, si alguien necesita después a la vuelta, hacemos un cierre, vamos a entrar al tema de las cuentas de luz y también tenemos en el último bloque el tema del alcalde de Calbuco, un tema que está en pleno desarrollo. Aquí me están enviando informaciones, varias fuentes, ¿no es cierto?, bien informadas, pero vamos a ir con esos dos temas, con las cuentas de la luz y con el tema del requerimiento al alcalde de Calbuco, quien habría estado inhabilitado para presentarse a la elección, que ganó, por cierto, pero estaba inhabilitado por sanciones en su destitución de tesorería. Ahí básicamente era ese el tema. Vamos y volvemos aquí en el primer café de Cooperativa.